el tema de los pensamientos. La verdad que aprendí muchísimo preparándolo, muchísimo. Antes aclarar a los que nos escuchan, porque después esto se sube a YouTube, y bueno, aclararles a los que no me conocen que no soy psicóloga, porque uno pensaría que el tema de los pensamientos los tiene que tomar una persona más instruida en ese tema. Bueno, no soy psicóloga, así que todo lo que diga después se lo consulten a su terapeuta a ver si les va a servir realmente, pero sí son conceptos bíblicos, sí son consejos de los sabios, y que en particular a mí me hicieron bien, así que puedo dar fe de que esto te ayuda a mejorar en este aspecto de la vida que son los pensamientos. Bueno, el tema de los pensamientos se hizo muy popular, en realidad es popular desde hace tiempo, pero me parece que con el tema de la pandemia, de la cuarentena, se hizo como muy popular, ¿no? Es como que todo el mundo quiere administrar, controlar lo que piensa, porque pasamos mucho tiempo solos, pasamos mucho tiempo quietos, y empezamos a escuchar lo que pensamos. Porque en realidad pensamientos tenemos todo el tiempo, todos los días. O sea, es imposible, el cuerpo puede descansar, la mente jamás descansa. Pero cuando estamos solos y cuando estamos quietos, empezamos a escuchar lo que tenemos en la mente, a hablar con uno mismo, digamos. Entonces empiezan a reflotar estos temas de me incomoda lo que estoy pensando, o lo que pienso no me hace bien, o tal vez sí, tal vez me sorprende y digo, che, qué inteligente soy, ¿no? Puede pasar también eso, ¿no? Pero en general, en este tiempo donde además hay como un agregado de que de por sí no consumimos en los medios cosas buenas, en general empezamos a escuchar pensamientos que no nos gustan y que nos generan tal vez angustia o temores o transgresiones, ya vamos a ver también, ¿no es cierto? Así que bueno, el silencio es bueno para encontrarse con uno mismo, siempre y cuando uno pueda tener buenos pensamientos. Lo primero que se me ocurrió cuando empecé a trabajar con este tema es si a Dios le interesa lo que pensamos. Porque en el judaísmo, en general, se nos enseña que el judaísmo es acción, es hacer, es cumplir preceptos o abstenerse de ciertas cosas para no quebrantar preceptos, para no quebrantar, digamos, la ley. Y entonces uno se empieza a preguntar qué lugar tiene dentro del judaísmo el pensamiento. ¿Tiene valor el pensamiento? ¿A Dios le interesa lo que pensamos? Me gustan mucho los salmos, los leo mucho, todos los días leo salmos, y cuando uno empieza a leerlos desde este lugar, bueno, estaba compenetrada, ¿no es cierto?, en trabajar en la clase, entonces todos los textos me llevaban a pensar en eso, me di cuenta que casi todos hablan del pensamiento. Cuando uno lee los salmos, es como que se toca constantemente el tema, pero también en todo el Tanaj, y hasta diría en el Brit Hadashah, vemos que el tema de los pensamientos es un tema importante. Es decir, que dentro del judaísmo, dentro del Tanaj, dentro de la Biblia, dentro de lo que es el judaísmo, vemos que es un tema importante. Fíjense, por ejemplo, este texto. Es el Salmo 139, el versículo 1 y 2. Dice así: tú sabes cuando me siento, tú sabes cuando me levanto, y aún a la distancia lees mis pensamientos. Es muy lindo este texto. Dice, tú sabes cuando me siento, cuando me levanto, ¿qué está hablando? De acciones, ¿no es cierto? Pero también conoces, a la distancia lees mis pensamientos. Lo que tenemos en la mente. A mí cuando leí esto, siempre me trae a la memoria el tema de la oración, porque nosotros, por ejemplo, en el Shema nos sentamos, en el Kadish nos paramos, y en la Midá hacemos silencio, ¿no es cierto? Es una oración silenciosa. Y en los tres casos, Hashem está escuchando
cada cosa. Es decir, que si este texto, por ejemplo, uno podría también interpretarlo, cuando yo rezo parada, cuando yo rezo sentada, y aún cuando yo rezo sin hablar, es decir, con mis pensamientos, Dios considera eso como una oración. Está bueno, ¿no es cierto? Porque una vez se tiene el temor, ay, me mira por todos lados. No, estás rodeado de Dios, qué bueno, ¿no es cierto? Puedes orar en todo momento. Miren lo que dice, siguiendo un poquito el mismo texto, el Salmo 139, dice versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Pruébame y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino recto. Este texto que está, digamos, dentro del mismo capítulo del Salmo 139, también me llamó la atención porque pone por encima el pensamiento que la acción. Primero, pruébame, examina mi corazón, mis pensamientos, y después fíjate por dónde voy. ¿No? Pone primero el pensamiento y después el mundo material, el mundo de la acción, de lo que hago. Y esto es importante porque nos está advirtiendo que detrás de toda acción hay un pensamiento. Detrás de cada acción, es decir, el primer paso de una acción no es lo que hacemos en sí, sino lo que pensamos antes de hacerlo. Por eso este texto me gustó muchísimo. Y que justamente el control del pensamiento es, o controlamos lo que pensamos, administramos lo que pensamos, vemos cómo hacer para pensar lo correcto, o los pensamientos nos controlan a nosotros. Controlan nuestro camino, nuestro destino y nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque detrás de cada acción hay un pensamiento. Básicamente eso es lo que está diciendo el Tehilim. Bien, fíjense lo que dicen los sabios, para que uno tenga presente el valor del pensamiento. Dicen los sabios, si una persona pensó darse de acá, hacer una buena acción, dar caridad, ayudar al necesitado, y luego no se le dio, Dios lo considera como si lo hubiese hecho. Fíjense, en el caso de una persona que está en su casa y le tocan la puerta, ¿quién es? Busco comida, qué sé yo, ropa. Ok, ya bajo. Entonces agarra una bolsa, pone comida, pone algo que tenga, que ya no usa y que lo puede regalar. Pero cuando baja, ya esa persona se fue. ¿No? No pudo hacer, no pudo concretar la acción de dar. Sin embargo, Dios considera como si esa persona hubiese dado sedacá y por lo tanto tiene una recompensa por esa sedacá. Y no hizo nada, no dio nada. Qué interesante, ¿no? Yo dije, qué bueno esto, qué bueno porque Dios considera algo que no ocurrió en el mundo de la acción, es decir, que quedó en la mente solamente de una persona, lo considera como si hubiese pasado en el mundo material, como si hubiese sido real. Genial. Pero si uno se pone a pensar el caso inverso, entonces dice, opa, no son tan buenas noticias. ¿Qué pasa si yo pienso, qué sé yo, estoy con un compañero de trabajo y digo, lo voy a insultar, y de repente se va y cierra la puerta y no lo puedo insultar? ¿Dios lo considera como si lo hubiese insultado? O el caso, por ejemplo, de que yo quiero tomar algo y de repente viene Pablito, un agente policial, y no lo puedo tomar. ¿Y Dios considera que yo lo robé? Vamos más allá. No porque sea menos grave, es igual que grave, pero hay un texto bíblico que hace referencia a eso. Un hombre o una mujer que concreta una cita extramatrimonial. Y entonces está yendo en su auto y justo se le pincha la goma y no puede llegar a la cita. No hizo nada. ¿Pero Dios lo considera adulterio? Es decir, si yo lo pensé,
pensé en esa transgresión, pero no lo hice. O sea, habíamos hablado, los sabios dicen, el que pensó darse de acá y se le frustró, Dios lo considera como si hubiese dado de acá y tiene la recompensa por haber hecho esa buena acción que en realidad no concreta en el mundo de la acción. Ahora vamos a la inversa o a lo opuesto, y si yo pensé en una transgresión y no lo concreté en el mundo de la acción, ¿Dios lo considera como si lo hubiese hecho y tengo ese castigo como si lo hubiese concretado? ¡Apa!, ¿no? Está fuerte, porque cuando yo leí de los sabios sobre la sedacá, uno que dice, yupi, vamos todavía, pero cuando lo pasa al opuesto, el lado opuesto, dice, qué grave. ¡Wow! ¡Qué valor que tienen mis pensamientos! ¡Qué importantes son! Para que se queden tranquilos, los sabios dicen que en principio Dios no considera mi pensamiento como una acción en el caso de la transgresión, ¿no es cierto? Siempre y cuando ese pensamiento no se reitere más de 2 veces. Siempre y cuando ese pensamiento no se reitere. Es decir, que el primer pensamiento, bueno, puede ser, sos humano, pero no lo concretaste. ¿Por qué no lo concretaste? Porque Dios no permitió que lo concretaras, porque fue misericordioso. Pero si vos caíste en ese pensamiento y no hiciste teshuvá, entonces, y persististe, aun cuando no concretas esa acción, Dios ya empieza a considerar esa acción, ese pensamiento como si fuese una acción. Entonces, la primera vez, Dios te perdona, la segunda vez, Dios tiene misericordia, la tercera vez ya no, porque es un pensamiento que vos ya estás construyendo y que en definitiva es una decisión ya tomada para vos. Es una decisión ya tomada. El caso a veces de los pensamientos es más grave que la acción, porque uno cuando transgrede en la acción, rápido hace teshuvá porque sabe que hizo algo. En el caso de los pensamientos, y por eso es tan importante saber el valor del pensamiento, lo que significa el pensamiento para Hashem, porque como no lo hice, puede el Yetzer Hara hacerme creer que no necesito teshuvá. Si total estoy pensando, no está en el mundo de la acción. Y sin embargo, acá vemos que Dios sí lo considera como si se hubiese concretado en el mundo material. Fíjense lo que dice Yeshua. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Por eso di el ejemplo del adulterio, porque es muy claro que Yeshua, la halajá, digamos, de Yeshua, es la misma de la de los sabios de Israel. Bien. Entonces, nuestros pensamientos existen, la mente no descansa, y Dios quiere que nos escuchemos, para que podamos hacer teshuvá acerca de nuestros pensamientos, y volvamos nuestros pensamientos, si son de transgresión, volvamos nuestros pensamientos a la Torá, a Hashem, que no es otra cosa que volver nuestras decisiones y nuestros caminos a Dios. Porque no olvidemos eso. El pensamiento precede la acción. Es el primer paso de algo que se concreta en el mundo material. Miren lo que dice Marcos 7, versículo 20. No lo tengo notada. Pero básicamente dice que todos los males nacen, se gestan en el pensamiento. Todos los males se gestan ahí, en el pensamiento. Todas las malas acciones nacen de un pensamiento. No tenemos excusa, no podemos decir fue el diablo, fue que el contexto, no sé, me influenció, fue que fulano me provocó y yo reaccioné así. No, son los pensamientos. Nace de uno mismo. Lo que pasa es que es fuerte reconocer que tenemos esos pensamientos a veces.
Entonces es más fácil echarle la culpa a otro. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos llegar a tener pensamientos de bien, que nos lleven a hacer buenas acciones y no a transgredir. Bueno, hablamos sobre los buenos pensamientos, hemos estado hablando de los buenos pensamientos, hablamos de los malos pensamientos, y hay un tipo de pensamientos que es el que quiero tocar súper rapidito, que son los pensamientos de ansiedad y de temor. Yo les llamo los pensamientos de los problemas imaginarios, porque hay problemas reales, concretos, hay necesidades que tenemos diariamente, y hay otros problemas que son imaginarios, que no existen en realidad en el aquí y ahora, y tal vez alguna vez ocurran, tal vez no ocurran, lo más probable es que no ocurran, pero nos ponemos ansiosos y nos angustian como si lo viviésemos en ese momento, ¿no? Como que si estuviesen ahí. Por ejemplo, yo puse algunas preguntas, algunas ansiedades que podemos tener. ¿Cómo voy a pagar tal cosa con la inflación? Son cosas que pasan, ¿no? Que se nos cruzan por la mente. ¿Cómo voy a pagar tal cosa con esta inflación? ¿Cómo voy a comprar los pañales? ¿No? Uy, yo pienso eso. ¿Qué voy a hacer si me despiden o si me enfermo? Son todas cosas que pueden llegar a pasar, tal vez no pasen nunca, quién sabe, ¿no? Pero las vivimos con angustia y temor como si estuviesen en el aquí y ahora. Y la Biblia también habla mucho de las ansiedades, de los temores. De hecho, dentro de los Tehillim sabemos que hay más de 300 veces aparece la palabra no temas. No somos la primera generación que tiene ansiedades, para nada, no somos la primera generación, aunque es cierto que hay algunos factores que alimentan y engrosan nuestra ansiedad. Así que lo que quiero hacer es compartir algunos consejos de los sabios para controlar los pensamientos, ya sea aquellos pensamientos de transgresión o aquellos pensamientos de ansiedad. Bien, aquellos pensamientos que no los queremos en nuestra mente. Todo pensamiento. Son 5 los consejos. Los quise resumir en 5 para que sean de los dedos de la mano y nadie se olvide. Bueno, ¿cuántos son? Y bueno, tengo 5 dedos en la mano. Bueno, esos son 5. Y además intenté de que todos los títulos que ponga empiezan con C, como Cristina Kirchner, para que nadie se olvide tampoco. ¿Bien? Bueno, vamos, con el primero. El primer consejo que nos dan los sabios es interesante, es casi obvio. Dice así: cerrar los ojos. Dicen los sabios, cierra los ojos cuando veas el mal. Cerrar los ojos. Leemos muchas noticias, googleamos mucho, vemos mucho Netflix, navegamos por internet y caemos en cualquier página a nivel religioso, médico, psicológico, cualquier cosa que busquemos, a veces caemos en cualquier página. Y lo que pasa es que cuando nuestro cuerpo descansa, la mente empieza a repasar todo lo que vimos. Todo lo que vimos. Entonces ahí se produce como resultado los pensamientos de ansiedad o los pensamientos también de transgresión. Si vi algo en la televisión que no correspondía, o en Netflix, o en las noticias, o en lo que sea que uno mismo busca a veces. Y a veces con buena intención lo busca. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Cierra los ojos cuando veas el mal. Por ejemplo, si a mí me van a entregar un estudio médico, y a mí me pone, y yo sé que me pone ansiosa, entonces, ¿para qué lo abro antes que lo vea el médico? Si no lo voy a entender tampoco, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Lo abro y después googleo los resultados. ¿Y qué aparece? Y cosas que no entiendo y que deduzco, y como tengo temor y como estoy ansiosa, empiezo a carburar más, ¿no es cierto? Igual con Netflix. Si sé que hay cosas que me provocan malos pensamientos, entonces, ¿por qué busco ciertas películas? ¿O por qué dejo al azar? Decir, bueno, el título. No, seamos sabios. Si no queremos pensar en eso, cerramos los ojos a eso. No estemos buscándolo.
Eso dicen los sabios, cierra los ojos cuando veas el mar. Si vos no querés pensar en algo, cerrá los ojos, cerrá tu mente, cerrá todo. Sí, sí, como la burbuja que ahora que están todo con el tema de la burbuja, el método burbuja. Bueno, hacete una burbuja y que el mundo siga corriendo, pero vos tenés paz mental, ¿bien? El segundo consejo de los sabios, yo le puse calibrar la cabeza. Pero voy a leerles como dicen los sabios. Parece medio raro el consejo, pero yo lo voy a explicar. Dice los sabios, pasa la mano derecha sobre la frente 3 veces. Así dice. Pasa la mano derecha, ¿eh? No sé por qué, capaz tiene más efecto que la izquierda, no me pregunten porque no lo sé, 3 veces. Yo le puse calibrar la cabeza porque en realidad es una forma física de concebir lo que estamos pensando. Es cuando estoy pensando, pero no siempre nos damos cuenta que estamos pensando, ¿no? Porque no siempre nos escuchamos. Es como que pensamos y de repente sentimos angustia y no nos dimos cuenta que en realidad esa angustia es por todo lo que pensamos, ¿no? Entonces, este consejo es, me di cuenta de lo que estaba pensando y que lo que estaba pensando no es bueno. Entonces, me calibro, me paso la mano sobre la cabeza, eso quiere decir, los pongo a los pensamientos en su lugar. Si tengo mucha ansiedad, me paso 3 veces la mano sobre la cabeza, respiro hondo y digo, esto que estoy pensando es un problema imaginario, esto no existe. Si tengo miedo que no sé, habíamos hablado de la pérdida de trabajo, tengo miedo de perder el trabajo, gracias Dios, porque hoy, ahora, tengo trabajo. Gracias Dios, porque hoy, ahora tengo trabajo. Todo lo que pensé, quién sabe si ocurre, quién sabe si no ocurre, no, ya no me importa. Paso la mano, los pongo en su lugar. Yo estoy viviendo ahora, el hoy estoy viviendo. Y hoy es gracias a Jen. Si tengo un pensamiento de transgresión, me paso la mano sobre, lo calibro a la cabeza, ¿no es cierto? Y digo, hoy gracias a Jen porque pude escuchar este pensamiento, te pido perdón, te pido perdón. Ya tengo que ver qué es lo que está pasando conmigo. Y uno puede reemplazar también ese pensamiento con algún texto bíblico, con algo que pueda reforzar y ayudar a un buen pensamiento en vez de seguir maquinando sobre esto. Entonces, cerrar los ojos, calibrar la cabeza. Yo pienso que calibrar la cabeza, tenía la heladera rota yo, y funcionaba a medias, ¿no? Porque funcionaba, pero se cortaba y entonces había que golpearla así, ¿no? Para que volviera a funcionar y no se pudriera todo de adentro. Y pensaba, eso es calibrar la cabeza, ¿no? Los sabios lo han dicho 3 veces, pero si es necesario, haga un chasquido, vamos a calibrar las cabezas, ¿para qué? Para que no se pudra lo de adentro, ¿no? Para que no se pudre, tiene que volver a refrigerar, tiene que volver a refrigerar la cabeza. La tercera es cortar con el ocio. Eso es lo que nos dicen los sabios. Debemos buscar que la mente se encuentre ocupada de cosas productivas. Hay un dicho muy conocido, un dicho criollo, diría yo, que dice, mente vacía, taller del diablo. No puede quedar la mente vacía. Si tengo un tiempo libre, es mejor leer un teilín que encender la tele. Nos va a traer, les puedo asegurar que les va a traer más paz leer un teilín que encender la tele. Aún en los lugares donde está prohibido leer o pensar en Torah, porque por ejemplo en el baño. En el baño uno piensa un montón de cosas, ¿o no? Pero también está prohibido leer o pensar Torah, entonces ¿cómo hago? Es decir, no puedo pensar en lo malo, pero tampoco puedo pensar en lo bueno. Bueno, muchos rabinos lo que proponen es llevarse un libro donde puedas aprender algún idioma, entonces estás aprendiendo algo.
Hay un sabio en el Talmud muy conocido, yo no me acuerdo el nombre, tal vez Mati, acá que es un genio, se acuerda, que había aprendido astronomía, conocía muchísimo de astronomía, entonces una vez entre los rabinos, y vos conocés astronomía, y como que le reprocharon que conocía mucho astronomía, como que era otra ciencia fuera de la Torá, y él dijo, sí, yo conozco astronomía, pero lo estudié en los baños públicos. Cuando no podía estudiar Torah, es decir, era 99% Torah, pero en el momento que no podía ni estudiar, ni hablar, ni pensar Torah, entonces él ponía toda su atención, no en el ocio, no en cualquier cosa pensaba, sino que controlaba su pensamiento estudiando algo. ¿Bien? Entonces, no dejemos la mente su libre albedrío. No le dejemos a la mente su libre albedrío. Que piense, que vuele, ¿no? Cortar con el ocio. No dejar que se vaya a cualquier lugar, sino que dirigirla. El cuarto consejo de los sabios es cultivar la oración. Cultivar la oración. La Biblia habla muchísimo de que si estamos ansiosos, tenemos que orar. Y la ansiedad y el temor y los pensamientos de transgresión son una buena oportunidad para perfeccionarse en la oración. Porque a veces, y lo hablábamos el otro día con la Mica, no podemos salir de la oración más angustiados que cuando entramos. No podemos salir de la oración así. Tenemos que hacer oraciones que sean sabias. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo del trabajo, tengo miedo que me despidan. Tengo miedo de quedarme sin trabajo. No puede ser mi oración desde que entro hasta que salgo, que no me despidan, que no me despidan, que no me despidan, que no me despidan, no, pero señor, que no me despidan. No, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy alimentando el miedo. Cuando salgo de esa oración, que tengo más temor que antes. Entonces, ¿cuál sería una oración inteligente? Gracias, Señor, porque yo tengo trabajo. Gracias, Señor, porque vos conoces lo mejor para mí. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Entonces, empiezo a subir la moral, diríamos, ¿no? Ya no salgo tan angustiada, empiezo a subir la moral, empiezo a tener más ánimo. Si tengo un pensamiento de transgresión, perdona, Jen, pero acá estoy orando porque quiero pensar en vos, porque quiero conectarme de nuevo, porque quiero hacerte yubá, porque no quiero que este pensamiento me lleve a eso. Pero no puedo entrar y salir peor que antes o igual que antes. Tengo que salir con la frente en alta, digamos, con moral. No, gracias a Jen. Si es necesario, hay un rebe que dice, si es necesario orar frente al espejo haciendo muecas, entonces hacelo. O sea, como diciendo, cuando entras a la oración tenés que salir feliz. Y si no hay forma de salir alegre, feliz, entonces orá frente al espejo haciendo muecas como haciéndote de payaso a vos mismo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer oraciones que nos llenen el corazón, que no nos angustien, sino que salir de ahí con un pensamiento renovado. Salir de ahí con un pensamiento renovado, decir, mira, entré con este miedo, pero salgo con todas estas promesas, ¿no? Con un pensamiento renovado. Y el último, chan, 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 chan. Este está fuerte, ¿eh? Cuando yo lo leí dije, ¿cómo interpreto esto que dicen los sabios? Es con C también, ¿eh? Con C. Casarse joven. Casarse joven, dicen los sabios. Pero voy a interpretarlo. ¿Qué es lo que quieren decir? Tener al alcance la posibilidad de pensar en otros.
tener al alcance la posibilidad de pensar en otros, pensar en las necesidades concretas de otros, salir de uno mismo, hacer listas de oraciones con necesidades que no son propias, gestionar formas de ayuda también cuando veo una necesidad concreta, hacer amigos, hacer nuevos amigos, buscar proyectos, sembrar, 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 porque a veces los pensamientos, ya sea de transgresión, de ansiedad, de temor, lo que fuese, cualquier pensamiento que nos aleja del bienestar, es porque estamos muy metidos en nosotros mismos. Entonces tenemos que un poco salir de eso. Entonces, vamos a hacer un repaso. Primero, cerrar los ojos. Segundo, calibrar la cabeza. Tercero, cortar con el ocio. Esa es la parte más difícil. El cuarto, cultivar la oración. Y el quinto, casarse joven. O no pensar tanto en uno mismo.